Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 3 de agosto. Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo. Diste a luz al que te creó y permaneces virgen para siempre. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 68. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desolla al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel. Por causa de Herodías,
la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos fortalece para que permanezcamos firmes, perseverantes en el bien y en su testimonio, a pesar del rechazo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy, contemplando a María, contemplemos siempre integralmente la figura de María. Una doncella, una jovencita maravillosamente favorecida por Dios, escogida para ser madre de su Hijo, preservada del pecado original, llevada al cielo en su asunción, pero también María le fue pedido sufrir muchas veces el dolor de ver a su Hijo atacado y permaneció siempre en el bien. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el bien es atacado por el mal siempre. Y les he contado tantos casos de personas que en su trabajo quieren ser, no digo predicadores, pero no quieren ser cómplices del mal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que son atacados. Pero también hay quien defiende el bien. Hay quien lo defiende, como el caso hoy de Jeremías, cuando ya estaba condenado a muerte. Dijeron los jefes del pueblo: debe morir porque ha profetizado contra esta ciudad. Pero Jeremías se defiende. Y es importante defenderse no con balas y con piedras. La verdad se defiende por sí misma. Entonces, finalmente, los jefes del pueblo se convencen y dicen: este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en nombre de Dios. Y Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías. Qué importante defender al bien. Hoy faltan defensores del bien. Papa Francisco dice: nos quedamos viendo cómo el mundo se corrompe, cómo los buenos son atacados y nada de brazos cruzados. No, hay que defender el bien no con violencia, pero sí con la palabra, con el argumento. Por eso hoy encontramos en el Evangelio un caso muy triste, ¿no? Un caso muy triste porque cuando Herodes escucha de Jesús, se recuerda el triste caso de Juan el Bautista, ¿no? Juan Bautista decía la verdad y bueno, al final, por decir la verdad, causó odio en esa mujer malvada, Herodías. Le quitan la cabeza al pobre Juan, y Herodes, que sabía que era bueno, no lo defendió. Se agarró de que la palabra dada del rey, sin duda era un cobarde, ¿no? Este es un problema, hermanos, cuando aquella gente que tiene el gobierno
y que son jueces en los tribunales, en las magistraturas, no defienden el bien. O se corrompen por dinero o se corrompen por el temor. El temor también paraliza y no defiende el bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos, hermanos, pues 2 preguntas. La primera de ellas es: ¿nosotros haríamos como este Ahicam, hijo de Safán, que defendió a Jeremías? Porque ya lo querían linchar. Ya ven que la gente con un chisme ya se te tira encima en el Facebook, se te tira encima en las redes sociales, te linchan informáticamente. O bien en la calle también. En nuestra tierra hay esos linchamientos. En fin, se trata de defender lo bueno cuando es bueno. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es: ¿nosotros tendríamos un valor como para que defendiendo el bien llegáramos a quedar mal por conveniencias políticas? Papa Benedicto XVI decía: cuidado con hacer lo que es políticamente bonito para ganar las elecciones, aunque estemos callando el mal. Eso va de muy en moda en grandes políticos de grandes países. Se tragan el tema del aborto, se tragan el tema de la guerra, porque quieren votos y no defienden la verdad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que sabe lo que pasó con Juan Bautista y sabe que le pasará lo mismo. Será muerto de manera violenta porque el mal se opone. Y le decimos: oh Cristo, cuánta tristeza en tu corazón al saber de la muerte de Juan. Él preparó también lo que va a ser tu propio destino de muerte violenta. Danos tu Espíritu Santo y dáselo al mundo entero, no solamente a los cristianos, a los católicos, a gente que tiene una buena conciencia, pero que puede verse tentada de cobardía para defender el bien en el campo de la ciencia, de la política, de la convivencia humana, en el campo de la cultura, donde andan tantas falsedades que se llaman verdades de libertad. Hay defensores de esa verdad con la fuerza de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 68 dice: defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Y es interesante porque ustedes saben que Jeremías hubo un momento en que le echaron en un pozo de lodo y se estaba hundiendo en el pozo de lodo, ¿no? Por eso dice el Salmo: sácame de este cieno. Cieno es lodo, ¿no? No vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. O sea, un cieno es un pozo lodoso. En fin, hay tantos que han sido echados al pozo y otros que se quedan viendo, como quien dice: ahí va el inocente. Pero pongamos siempre la fe en Dios. Dios al final rescató a Cristo. Al tercer día lo resucitó. ¿Por qué? Porque Él no era culpable, al contrario, dio la vida por nosotros. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está muy triste, se entera de la muerte de Juan. Lo han matado por un cobarde que no lo defendió y sabe que él mismo tendrá otro que no lo va a defender. Pilatos. Pilatos dirá: este hombre es inocente, pero mejor juego la política, ejecútenlo. Y digamos una vez más: defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos no tener un simple valor humano. El valor humano puede decaerse por el miedo, puede comprarse. Muchas veces hay quienes dicen: yo debía haber hablado, no hablé porque me pagaron. Y así es como el mundo va de mal en peor. Tener un valor cristiano de defender al bien y a los buenos. Y en segundo lugar, hermanos, tener presente, claro, ¿verdad?, que hay responsabilidades que uno, si no las ejercita bien, puede ser cómplice de la maldad. Herodes era un rey y el rey tenía el poder de hacer el bien y defender el bien o dejar que las cosas políticamente sucedieran. Oremos para que los que tienen en sus manos decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales no se perviertan.
algo le dice en su conciencia que la cosa está mal. Pero bueno, poderoso caballero, ¿es de un dinero o hay temores políticos? Que los ilumine el Señor por intercesión de María Santísima. ¿Cuánto habrá sufrido María cuando se enteró de la muerte de su hijo? Pero bueno, ella fue fuerte en el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.